empezamos por la Gran Redada en España. Estados, Luego saltaremos de el Estado moderno ya en vías de ser contemporáneo, que es el Estado este del siglo XVIII, ya investido de las ideas de la Ilustración, se plantea que para la persecución de la felicidad de sus súbditos, el gitano no tiene hueco. ¿Eso quién estaba gobernando? ¿Quién estaba reinando? La borbánica, en este caso de Fernando VI, que este es uno de los hijos que reinó de Felipe V, o sea, que reinaron 3 de sus hijos, ¿no? Y durante este reinado, se habían llevado a cabo otros intentos de sedentarizar, domesticar, por decirlo de una manera burda, pero vamos, aculturizar a las comunidades gitanas. Frustrado esto, y vamos a partir de cuáles son los medios que tenía un Estado en el siglo XVIII, que eran muy superiores a los de un Estado medieval o de la primera edad moderna, pero no tenía nada que ver con lo que un Estado de la edad contemporánea puede hacer. ¿Y qué podía hacer? Pues si yo lo que quiero es que no haya más gitanos, lo que voy a hacer es coger todos los hombres y los voy a encarcelar, los separo de las mujeres durante un tiempo indeterminado. La demografía, la presencia gitana ha de resentirse, ¿verdad? 14 años llegaron a estar algunos encarcelados. Visto que al final no se lograban los objetivos que se perseguían y cambiando el heredero, que ya era Carlos, creo que era Carlos III ya el que toma la medida de finalizar con esta política, pues lo vuelve a poner en libertad a los que quedaban prisioneros, y será Carlos IV el que intentará eliminar su identidad gitana españolizándolos. Tengo que decir españolizar a los... ¿Y cómo? ¿Cómo? Buena pregunta. Primero, estas profesiones no pueden ejercerlas, tienen que ejercer estas otras. Si ejercen estas profesiones tienen que hacerlo con un permiso del rey, tienen que sedentarizarse, no pueden hablar caló, no pueden llevar vida nómada. Tío, está tan vigente este tema, ¿verdad? O sea, es que la historia cuando dicen es cíclica no hay una mayor verdad, ¿eh? Pero esto que parece que es una cosa... Estamos hablando de hace 300 años. Sí, finales del siglo XVIII. Cuando ya esto... 750... No, bueno, la segunda mitad del XVIII. Pero 250 años. ¿Qué debemos aprender de aquello? ¿Qué podemos aprender de esa medida? Que no funcionó, Álvaro. Que la naturaleza no le pasó. No funcionó. La naturaleza humana se tomaron una serie de medidas en un estado mucho más eficiente de los que le habían precedido. Y bueno, pues seguimos hablando de comunidades gitanas. Probablemente en algunos casos sí que consiguieran la asimilación, ¿eh? Que esto es una teoría siempre del superviviente, ¿no? Siempre te quedas con siguen habiendo gitanos, ya, pero ¿cuántos han conseguido asimilar con políticas de este tipo? O cómo eran los gitanos de antes y cómo son los gitanos de ahora. A lo mejor están mucho más domesticados de lo que pensamos. Bueno, en siglos de verdad que es un más grupo, integrados de lo que ha pasado por otros grupos en los que ha tenido muy fuerte dentro de su identidad estaba muy fuerte el valor del nomadismo, pues también de los valores familiares, endogamia, hay una serie de cosas que van siempre de la mano con esto, ¿no? El hecho de carecer de bienes raíces, tanto la comunidad judía, ahora ya la comunidad judía ya es muy diversa, ¿no? Pero históricamente ellos buscaban siempre pues bienes muebles, o sea, ya sea... ¿Por qué? Por esa naturaleza de, y si mañana tengo que estar en otro lugar, aquello de los dientes de oro, los famosos que... Bueno, porque es que yo, o el Colorado que dicen, ¿no? Yo es que necesito tener algo que me permita salir del paso si mañana estoy muy lejos, porque si ahora compro una casa, mi propia idea de la vida no va con eso. O sea, yo estoy hablando de la idea histórica, del nomadismo. Hoy en día la identidad gitana, como con la falla, ha evolucionado y tenemos... ¿Y qué se hizo para eso? Es decir, ¿se encarceló? ¿Solo fue...? O sea, ¿se encarceló o se hizo algo más? Bueno, estamos hablando de 7 años, probablemente, estoy hablando de memoria. Todos los varones, separarlos de las mujeres y mantenerlos alejados de las mujeres. Pero no hubo un exterminio como tal. No. Bueno, el exterminio... Claro, ¿qué es el exterminio? O sea, no se asesinó. No se asesinó, en efecto. Pero esto entronca, y voy de un saltito para adelante, con la eugenesia. Una de las cosas que es un tabú, del que no se puede hablar, porque ya sabemos que racistas y malvados fueron los nazis, nada más, los europeos estamos salvados porque hemos tenido asesinatos nunca, pero el mundo anglosajón y el mundo nórdico europeo ha puesto en marcha programas eugenésicos, esterilizando a los colectivos que eran sociológicamente menos deseables. A ver, el hecho de separar a los gitanos, o sea, meterlos en la cárcel para que no se con las mujeres, lo que intentas es que no se reproduzcan. Claro.
O sea, que o los castras, o los... Bueno, los castras, físicamente o químicamente, o los separas para que no se reproduzcan. Los podrían haber castrado, pero pensando en cómo eran los medios quirúrgicos del siglo XVIII, esto hubiera aquí un porcentaje altísimo de muerte, porque las infecciones y demás... O sea, estamos hablando de que el que lo llevaba a cabo pensaba que existe el infierno. O sea, es que Claro. Los fastidiados no eran mongoles, pero eran unos cabrones, pero no llegaban al punto de ser, ¿no? Lo fastidiado de esto es que estaban seguros de que esto iba en beneficio del reino, o sea, de la felicidad de los súbditos, que es un término muy del siglo XVIII, ¿no? Incluso de ellos. Es que estos están cargados de niños. O sea, pues luego quedarán unos poquitos y de aquí a 14 años no se podrá reproducir, pero va a pegar un golpe demográfico tremendo. Y no podemos tener estos grupos de arriba para abajo. Hay que frenarlos un poco, ¿no? Claro, y esa misma idea llena de bondad, comillas, es la que lleva a los programas eugenésicos de decir, bueno, vamos a ir, sean grupos afroamericanos en Estados Unidos, lapones en Suecia, gitanos en media Europa, vamos a dar un pinchacito y vamos o sistemáticamente con programas para evitar el embarazo. Esto sigue sucediendo. Son realidades incómodas de las que hablar, pero casualmente los beneficiarios de todas estas políticas de anti-babies forzosas son grupos que están en la marginalidad y que pertenecen a determinados grupos. Esto se ha hecho sistemáticamente de manera en grandes campañas y se ha empezado a reconocer en Suecia, por ejemplo, en las últimas décadas, de lo que esto con los lapones, ¿no? Un grupo, los Sami, bueno, a ellos no les gustan que se diga ese término. Y en el caso de los gitanos, quizá fue el primer precedente, yo creo, de gran medida de Estado para sin la muerte, sin atacar la integridad física de manera directa, privando la libertad, hacer una política antinatal, o sea, que llevara a desaparición de o al aminoramiento que frenara el desarrollo y la reproducción, ¿no?